Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos todos los oyentes, aficionados y amigos del programa La Voz. La Voz comienza ahora un nuevo crowdfunding para su 10ª temporada, la que corresponde a 2023-2024. Lo hace además en unos tiempos en que la libertad está más amenazada que nunca en España, en Hispanoamérica y en el resto del mundo. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en manos de ustedes que La Voz deje de emitirse o que por el contrario continúe sus tareas cotidianas. Debido a la crisis económica, al cambio del dólar en relación con el euro y sobre todo a la censura persistente de este programa en las redes con su correspondiente desmonetarización, en esta 10ª temporada nos vemos obligados a aumentar el objetivo del crowdfunding hasta la cifra de $150.000. Con esa cantidad, La Voz podría cubrir los gastos de hardware, la distribución por internet del programa, los modestísimos estipendios que recibe el equipo de La Voz, integrado por 8 personas, así como los gastos generados por la comisión, las recompensas y los gastos de envío relacionados con el crowdfunding. Por supuesto, una vez más, la 10ª vez, como cada año, son ustedes los que deciden. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad, de la libertad y de la justicia, como un aporte tan modesto como puede ser el coste de 3 cafés o de 2 refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día La Voz, son ustedes más que bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar este programa una temporada más. Muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese ramo de alcachofas tan chuchurrías? O sea, pero ¿qué le está pasando al campo? Porque si trae usted alcachofas, que de gusto verlas, pero vamos, estas pobres están para que las jubilen. Qué pena. Muy buenas noches, don Lorenzo. Buenas noches, don César. Las alcachofas le puede venir bien a más de uno, porque sirven para limpiar el hígado y últimamente más de uno se está dando a la bebida. En lugar de leer, se está dando a la bebida. Bueno, se me ocurrió a mí una vez hacerme un batido de alcachofas, don César. Madre mía, qué malo está eso, ¿eh? Una ¿Verdad? y más, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era un niño, que sacaron un licor de alcachofas. Sí. Y entonces, bueno, lo anunciaban tanto. En aquella época no había mucha publicidad en la radio, en la televisión, eran cosas muy locales. La verdad es que comparado con lo que es ahora, pues una broma. Y entonces, claro, anunciaron tanto el licor de alcachofas que en casa decidieron comprarlo. Uh-huh. Y no éramos de beber ninguno, pero por la curiosidad, bueno, probamos un poco el licor de alcachofas y ahí se quedó hasta que al cabo de los años creo que mi madre lo tiró. No sé a quién se le ocurrió la idea, pero me da la sensación de que el licor de alcachofas fue un fracaso fenomenal. Hombre, el licor aún, pero es que en batido, don César, es que me estoy acordando ahora y me estoy poniendo malo, ¿no? Además, en estos lunes que empezamos, buenas noches, como siempre digo, en este arranque de semana en el que afrontamos pues ya la segunda mitad de un mes de junio, en el que los burócratas están adoptando muchas decisiones bajo cuerda,
fuera del foco, como les gusta a ellos, manteniendo una opinión pública distraída, con actividades circenses, con malabaristas, con payasos, con domadores de fieras, fieras que algunas no lo son tanto, ¿eh? Encantadores de serpientes, de esto sí hay, ¿eh? Y si me apura, hasta con la mujer barbuda, ¿verdad? Esto ya no se puede decir, lo de la mujer barbuda, pero hay épocas... No, la mujer barbuda ¿no? Tampoco, porque lo mismo es un trans y para qué Claro. queremos más, ¿no? Sí, antes había pocas y por eso se exponían, ¿no? En este caso, a lo mejor hay alguna más, ¿no? En algunas zonas también del globo hay más que en otras, ¿no? En España las elecciones lo envuelven todo en un manto de desinformación y desconocimiento generalizado. La verdad es que cogerse un periódico español en estos días que corren, pues es bastante lamentable, con el personal atrincherado, cada uno en su bando, pensando que los líderes políticos buscan algo más que el interés personal. Y en el plano internacional, pues con una guerra de Ucrania, que los señores de la guerra y los halcones financieros quieren mantener cueste lo que cueste, por lo menos lo están intentando, porque precisamente ahí está la clave, en el coste. Cuanto mayor sea, tanto en vidas humanas como en materia económica, más beneficios sacan aquellos que azuzan a sus perros políticos para que las mantengan. Todo ello mientras los principios de los planes globalistas avanzan en Occidente con la etiqueta de la Agenda 2030, esa que algunos siguen diciendo que no existe, mientras los países de los BRICS, con sus recientes aliados árabes, se preparan para plantar cara a esa élite anglosajona y a sus peones europeos, que son la voz de su amo, ¿no? Hoy vamos a ver todo esto en esta introducción, cómo se revela, cómo se exponen las principales noticias económicas y geopolíticas de la jornada, que constatan esto que estamos exponiendo. Y si le parece, don César, vamos a comenzar con una ley, bueno, que acaba de aprobar el Parlamento Europeo. Empezamos aclarando una cosa. Es la ley que va a acabar con el campo europeo, la denominada eufemísticamente Ley de Restauración de la Naturaleza. Hay mucha gente que está convencida de que esta ley se ha aprobado. La ley todavía no se ha aprobado. Hago esta precisión nada más empezar para que no suceda como con el caso del famoso Tratado Internacional de la Organización Mundial de la Salud, que analizamos extensamente el pasado sábado en el Gran Reseteo. Aprovecho en cesarvidal.tv, aprovecho para dar las gracias a nuestros amigos que nos acompañaron. Es un programa que ha tenido, la verdad, una gran acogida. Disponíamos información muy relevante y planteábamos realmente que ese tratado internacional, que algunos que dicen ser la voz de la disidencia, que tienen muchos libros escritos sobre el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, informan falsamente, yo creo que por propio desconocimiento, de que está ya aprobado ese tratado internacional y no, lo que hay es un borrador que se va a votar en marzo de 2024 y que analizamos en el programa, ¿no? No me voy a extender en esto. En el caso de esta ley, se va a votar mucho antes, pero todavía no está. Todavía no está en vigor y vamos a explicar en qué consiste. La idea que tiene el Parlamento Europeo, bueno, en realidad sus ponentes, ahora vamos a hablar realmente de quiénes son, es terminar de destruir lo poco que queda de la maltrecha agricultura y ganadería europea. Esto es la conclusión que saca cualquiera que se lea ese proyecto de ley, denominado eufemísticamente, como digo, Ley de Restauración de la Naturaleza, Restore the Nature, es como le llaman ellos, y que es consecuencia de la ideología que apunta que la actividad humana para garantizar su subsistencia es un crimen que hay que perseguir. Es decir, toda actividad humana que busque alimentarse y tener abrigo y desarrollarse es un crimen. Llevamos mucho tiempo, tanto aquí en La Voz como en los diferentes programas también de cesarvidal.tv, como el Gran Reseteo, avisando de que esto no es una teoría de la conspiración, es una conspiración a secas. Que con la excusa de proteger la naturaleza se quiere imponer un proyecto de ingeniería social para hacer a los seres humanos dependientes de una serie de multinacionales agroalimentarias que van a seguir explotando recursos de forma indiscriminada, mientras que se demoniza y se expulsa las tradicionales explotaciones agrícolas y ganaderas, que son el verdadero objetivo de todo esto. Es decir, no se trata de acabar con las macrogranjas, no se trata de acabar con las multinacionales alimenticias, se trata de acabar con los pequeños agricultores, con las explotaciones tradicionales, que en algunos países no son tan pequeños, sino que forman un tejido, una red importante, pero el objetivo es destruirlos. Y uno cuando se lee la ley solo llega a esa conclusión. Vamos a hablar ahora un poco de esa ley, ¿no? En uno de los programas de Gran Reseteo que hablamos sobre la agricultura, mencioné un estudio, un informe que se llama Reset the Table, reiniciando la mesa, reseteando la mesa, impulsado por la Fundación Rockefeller. Pueden encontrarlo en internet, en la propia página web de la Fundación. Y ahí pues se marcan un poco las líneas básicas de lo que luego ha ido ocurriendo, de lo que luego los gobiernos están implantando en Occidente bajo el manto también del Foro Económico Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de compañía, ¿no? Todos lanzan el mismo mensaje y lanzan el mismo mensaje por una razón muy sencilla, porque sale de unos determinados terminales, en este caso la Fundación Rockefeller. No solo, pero es que este informe es muy revelador, ¿no? Y todo ello tiene que ir acompañado con un lavado de cerebro
para intentar convencer a los ciudadanos de que deben comer insectos, comida artificial, creada en laboratorios, para salvar a la naturaleza. Este es el contexto. Sin este contexto es imposible entender una ley de estas. Es decir, hace 20 o 30 años no se exponen una ley de este tipo y en ningún momento podría tener visos de ser... No se hubieran atrevido. Que no se hubieran atrevido. Es que se han aprobado leyes en los últimos tiempos que uno se las imagina hace 20 años, no digo ya 30 o 40, bueno, la gente hubiera pensado que era un chiste, que era una broma, era imposible. En los últimos años y especialmente en los últimos 2 o 3, pero sí es verdad que hace ya 5 o 10 años se vienen aprobando leyes, pero yo he sostenido desde hace ya mucho tiempo que en el futuro se van a analizar todas las medidas que se hayan adoptado en términos de AC antes del COVID y DC después del COVID. Antes del COVID todavía había algunas soberanías nacionales o algunos países que consideran que podían defender sus soberanías nacionales aprobando leyes que fueran en contra de todo este proceso globalista, pero después del COVID no. Después del COVID no. Y el que se opone se lo cargan, lo intentan quitar de en medio, ¿no? En el caso de Europa con Orbán está claro, ¿no? En los programas especiales que hemos dedicado a esta persecución de la agricultura y la ganadería, un editorial también usted dedicó a la cuestión, lo hemos tratado en el Despegamos. Hemos hablado de todo esto con mucho detalle, apuntando a sus culpables, por lo que hoy pues no me voy a extender aquí, pero sí me centro en esta ley de restauración de la naturaleza, como la ha denominado el Parlamento Europeo. Esto implica que con la excusa del cambio climático se va a robar a los pequeños agricultores, en el caso de España, el 40% de la tierra que ahora mismo están cultivando. Estos son cálculos... Es que es verdaderamente escalofriante. Es 40%. Escalofriante. Estos cálculos no los hago yo, los hace la patronal agraria Asaja. Patronal agraria española, muchos años de historia, que empezó siendo la Asociación de Jóvenes Agricultores, pero bueno, que ahora ya pues algunos no son tan jóvenes, ¿verdad? Les mando un abrazo desde aquí, porque llevan dando la batalla por el campo español desde hace mucho tiempo. Además, se obligará a reducir a la mitad el uso de los plaguicidas y los pesticidas químicos, con lo cual se reduce la productividad de las tierras que queden en manos de los agricultores y ganaderos, obligándoles en muchos casos a abandonar su actividad por esta reducción de la productividad. Si no producen suficiente, no podrán tener ingresos suficientes. Es muy revelador ver cómo los plaguicidas químicos, los pesticidas, deben ser eliminados, pero la comida química es presentada como la solución. Nadie se pregunta por qué es esto. Nosotros ya sabemos por qué es. Pero es una paradoja importante que habría que destacar. No es que todo lo químico es malo. Tiene que ser todo natural. Bueno, la naturaleza es química también, ¿no? Entonces dicen, no, la naturaleza es química, pero hay que promover todo lo que no sea químico, es decir, fertilizantes. Bueno, pues los tradicionales fertilizantes, ¿no? Las heces de los animales, ¿no? El compost. Pero no hay que introducir plaguicida químico. Pero luego usted se come un filete de laboratorio, producido por empresas que son las que están promocionando, presentando y en algunos casos redactando las leyes que luego se aprueban, en este caso en el Parlamento Europeo, para expulsar a los agricultores y ganaderos tradicionales y presentar a estas grandes multinacionales que van a dejar de ser unas multinacionales solo dedicadas a la comida química para ser industrias alimentarias en general y que se van a fusionar con las farmacéuticas, que es lo que planteaba el informe de la Fundación Rockefeller. Planteaba que la alimentación y la sanidad tienen que ser dos cosas que dejen de ser independientes. Hay un momento en el que dicen que la comida... Lo cual es pavoroso. Pues es imagínese. Pavoroso. Y con la experiencia que hemos tenido ahora, ¿no? Con la actuación de las farmacéuticas, con la crisis covidiana, etcétera, etcétera. No voy a seguir por ahí porque entonces al final algunos de los otros amigos que están escuchando el programa a través de alguna red social determinada, a lo mejor no pueden seguir escuchándonos. Se trata de equiparar comida y medicamentos, de forma que nos alimentemos como si fuéramos astronautas o animales, comiendo piensos con los productos químicos que nos quieran poner bajo la tutela de la Organización Mundial de la Salud, mientras nos dicen que esos mismos animales no pueden comer esos piensos químicos. Es todo muy consecuente, ¿verdad? Según está redactada la ley, cualquier tipo de actividad humana es susceptible de ser eliminada por parte de los burócratas porque deja en el aire la definición de lo que es un ecosistema dañado, porque la intervención parte de que hay ecosistemas dañados y, por lo tanto, si se decreta que un ecosistema es dañado, se pone en marcha esta ley de restauración de la naturaleza. Es que esto ni los nazis, con su obsesión, ¿verdad?, por la naturaleza, ni los nazis. No, ni los nazis. Entonces, claro,
la definición de ecosistema dañado es clave para justificar la actuación luego de los organismos supranacionales, en este caso de la Comisión Europea, que no deja de ser un organismo supranacional. Ecosistema dañado, por ejemplo, una carretera que atraviesa un monte. Explotaciones ganaderas y agrícolas, industria, cualquier ciudad, cualquier lugar en el que el ser humano haya emprendido una actividad económica o haya construido algo. Todo esto es susceptible de ser un ecosistema dañado, ¿no? Ecosistema dañado que es donde haya ido un hombre a pisar. Según totalmente, o haya pasado alguien y lo haya mirado. O sea, es que esa es la realidad. Sí. Hay muchos eurodiputados que se oponen a todo esto y que dicen, bueno, se han presentado 300 enmiendas a esta ley, ¿no? Porque evidentemente todo esto que estoy contando es una barbaridad. Algunas a la totalidad. Ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Para que se retirara. Pero muchos eurodiputados que a lo mejor podrían incluso estar de acuerdo con que haya una ley de este tipo, dicen, oiga, tiene usted que concretar lo que es ecosistema dañado. No lo van a concretar porque entonces se elimina el carácter discrecional necesario para poder actuar cuando ellos les dé la gana. Es que según esta definición, Holanda entera, que lleva mucho tiempo ganándole terreno al mar, construyendo canales, con una actividad ganadera, agrícola, hay que destruir Holanda entera. Hay que sacar a todos los humanos de Holanda. Podría llegar a considerarse. Luego el tema de la extracción de minerales. Nos están diciendo Borrell y sus muchachas, en este caso Úrsula, ¿no? O Úrsula y su muchacho, como queramos llamarlo, nos llevan diciendo desde hace meses que hay que desconectarse de China, que no podemos seguir dependiendo de China, que hay que incrementar la explotación de minerales estratégicos en Europa, que hay, pero que hasta ahora las normativas no habían permitido extraerlos. Diga, pero si usted me está diciendo que no puedo realizar actividades económicas, si usted me está diciendo que no puedo pues buscar esas tierras raras, abrir esas minas. De hecho, bueno, tenemos muchos ejemplos. Hemos comentado en España algún caso en el cual, pues, ¿no? Pues las organizaciones ecologistas, lo cual es relativamente normal, pero sobre todo apoyados por el gobierno, pues han paralizado proyectos importantes, ¿no? Como el famoso del litio extremeño, ¿no? Pero es que además, como esta gente está como una cabra, porque es que hay que decirlo así, al mismo tiempo Bruselas pide a España que acelere la explotación de minerales estratégicos. El 90% de las tierras raras, las famosas tierras raras, que son los minerales con los que se quiere impulsar el desarrollo tecnológico y también la descarbonización, los minerales importantes para la agenda, vamos a decirlo así, el 90% los tiene China. Hay algunos elementos, como por ejemplo el boro, que lo tiene el 90% Turquía. Y dice, no, ahora el objetivo es buscar minas, abrirlas, bueno, buscar yacimientos, abrir minas y sacarlas. ¿Esto cómo se come con la ley de restauración de la naturaleza? Pues no se come. ¿Es posible que veamos alguna enmienda en este sentido? Es posible. Y luego el tema de los precios de los alimentos. Vamos a ver. En un contexto inflacionario, con precios de los alimentos creciendo a doble dígito es más del 10%. Digo doble dígito porque según los ingresos de IVA, los precios de los alimentos han subido un 20% interanual, aunque el INE diga que es un 12%. Pero bueno, el otro día hicimos un desglose, ¿verdad? Y planteamos cómo el azúcar había subido un 45%, cómo el pan también había subido una cantidad increíble, ¿no? Entonces dice la Comisión Europea en la ley, abro comillas, la restauración se trata de vivir y producir junto con la naturaleza. Pero en el informe reconoce que agricultores y pescadores van a sufrir una pérdida de ingresos y propone que durante los próximos 5 años esa pérdida de ingresos se pague con ayudas de la PAC, de la Política Agrícola Común. En el fondo de la PAC, en la caja de la Política Agrícola Común, no hay ni un euro. Si precisamente se está reformando ahora porque no se le puede dar a todo el que se le prometió, y los agricultores europeos están diciendo, oiga, ¿qué pasa con la PAC? Y el propio ministro de Agricultura español va a Bruselas y cuando vuelve dice, ya lo he conseguido, ya lo he negociado. Y dice Bruselas que con este dinero se va a impedir la subida de los precios de los alimentos. Pero este dinero de la PAC, ¿de dónde sale, señores? Pues de los contribuyentes, de los mismos contribuyentes. Cuando uno habla con cualquier agricultor, incluso con algún responsable político de las asociaciones de agricultores, te dicen que esto es una barbaridad y que esto evidentemente es mentira. ¿Esto qué va a hacer? Que se incrementen los precios de los alimentos. Y si no se incrementan, será porque se permita la entrada de alimentos de terceros países que no cumplan con la normativa.
Y ese es el lobby que también está detrás de todo esto. Cuando la gente se pregunta, bueno, ¿y el lobby marroquí qué hace en Bruselas? Pues esto. Esto hace el lobby marroquí en Bruselas. La votación se ha realizado primero en 2 comisiones, bueno, en 3. Ahora vamos a hablar un poco de esto, antes de que se vote en el Parlamento Europeo. Y hasta ahora, la cosa ha salido adelante gracias a la última votación en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. La de Agricultura y la de Pesca, pues al final no consiguió que saliera adelante este proyecto, evidentemente, porque los responsables agrícolas, ganaderos y pesqueros de los países decían, pero bueno, tú estás loco, muchacho. Pero la de Medio Ambiente sí sale. Y sale, entre otras cosas, porque el propio vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que es el sicario de von der Leyen, ha presionado, amenazado e incluso chantajeado a varios eurodiputados, según ellos mismos lo han denunciado. Lo cual es verdaderamente gravísimo, pero dice mucho de cómo funciona la santa institución. Viva la democracia, ¿no? Este tipo propone una transición verde radical en Europa. Dios bendito. Defendiendo intereses de multinacionales agrícolas, ganaderas y pesqueras que introducen sus productos en Europa de forma legal, sí, pero haciendo competencia desleal porque a esos terceros países no se les aplica la misma normativa. El otro día dije que estaban entrando tomates marroquíes que habían descubierto que tenían 400 veces pesticidas, más pesticidas de los permitidos. Qué cosa tan rara, ¿no? Entrando tomates marroquíes en España. Yo no, vamos, me deja usted pasmado. Hubo un oyente que se enfadó porque me decía que era imposible que fuera 400 veces. No sé si dije 400 veces, pero si lo dije en tono de mea culpa, porque era un 400% superior, que no es 400 veces, evidentemente, ¿no? Pero los tomates marroquíes están entrando en Alemania con pesticidas que superan un 400% el nivel máximo que determina la Unión Europea. Me decía este amigo, porque es un amigo nuestro, es un oyente nuestro, ¿no? Al cual le agradezco, por otra parte, la precisión que me hizo. Hacía otras consideraciones con las cuales no estaba tan de acuerdo, pero bueno, yo lo agradezco siempre, ¿no? Además que se hubiera tomado su tiempo. Y él me decía algo que en lo que llevaba toda la razón. Me decía, bueno, Lorenzo, pero es que estos productos están entrando de forma legal. Digo, sí. No, digo, si es que ese es el problema. Es que ese es el problema. Es que ese es el problema. Claro. Porque si lo estuvieran metiendo en un camión en Algeciras, como meten a los inmigrantes irregulares y luego llevarlos a Málaga, por ejemplo, que esa es una ruta de la que se habla poco, que está muy bien, que no sé lo que están haciendo los agentes del FBI en Málaga, porque esto les da igual. No sé si sabe usted, don César, que el FBI tiene una implantación en Málaga desde hace varios años. Se sustituyeron a los agentes de la CIA por agentes del FBI y están allí pinchando teléfonos de todo hijo de vecinos sin orden judicial ni nada. Pero bueno, supongo que esto... Pues, usted me contará el FBI qué pinta, o sea, qué pasa ahí para que el FBI esté entusiasmado. Hay mucho negociete con armas y estas cositas, ¿verdad? Armas que luego acaban a lo mejor en Siria, en manos de islamistas y todas estas cositas. Ya saben nuestros amigos por dónde voy, ¿verdad? Antes de que las comisiones de Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo se tumba esta ley, antes de que pasara por la Comisión de Medio Ambiente, como digo, donde volvió a votarse el pasado jueves. Esta es la noticia que hace que muchos digan que se ha aprobado la ley, pero no. Es en la Comisión de Medio Ambiente donde el Partido Popular Europeo presenta una enmienda a la totalidad para tumbarla. Y ahí se produce un empate a 44 votos. Entonces, como era una votación en la que se presenta la enmienda para ser aprobada o rechazada, según el reglamento interno del Parlamento Europeo, en un caso de estos, en caso de empate, ganan los votos en contra. En contra de rechazarla, en este caso. Por lo tanto, se prosigue con todo el proceso y esas 300 enmiendas parciales que digo que ha recibido el texto durante las últimas semanas. Ha habido tantas enmiendas que todo esto se está retrasando mucho. La idea es que esto coincidiera con el pleno del Parlamento Europeo en Bruselas, al que deben asistir todos los eurodiputados para que ahí se vote, pero no está muy claro cuándo se va a producir esta votación. Algunos hablan del 27 de junio, otros eurodiputados con los que yo he hablado esta mañana me hablaban de la semana del 10 al 14 de julio. Y alguno dirá, bueno, pero ¿y quién es el ponente de la ley? ¿Quién es el que la presenta? ¿Quién es el que la ha elaborado? O por lo menos, ¿quién es el que pone la cara? Pues en realidad son dos. El español del PSOE, fíjense, señores, César Luena, eurodiputado del Parlamento Europeo, este le sonará, ¿no? Este fue el secretario general del Partido Socialista de La Rioja, luego estuvo también, ¿no? Ahí funcionando y tal, uno de los nuestros. Y luego
Soraya Rodríguez de Ciudadanos. Señores de Ciudadanos, de verdad, explíquenmelo. Yo seguro que hay alguno que me lo puede explicar. Ustedes saben quién es Soraya Rodríguez, ¿no? Eurodiputada de Ciudadanos, que fue secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Y también estuvo con el Partido Socialista esta mujer, ¿no? ¿Eh? Fue diputada del PSOE también y presidenta de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Estos son los que se han ido colocando luego posteriormente, ¿verdad? Luego dimitió y tal, parece que hubo ahí follón. Cuando llega Sánchez, entonces dice, pues me voy a Ciudadanos. A Ciudadanos y oye, pues mira, aquí estoy fenomenal. Además me van a colocar aquí en la Comisión de Derechos de las Mujeres, en la Comisión de Medio Ambiente, en la Comisión de Asuntos Exteriores, en la Comisión de Desarrollo y Delegación de la Asamblea Parlamentaria Paritaria, miembro de la Alianza Parlamentaria Europea contra el Hambre y la Desnutrición. He dicho miembro, madre mía, miembro. Al final yo también voy a acabar como la Levinsky de Galapagar, ¿no? Como le llaman algunos, ¿no? Tanto esta señora, Soraya Rodríguez, como César Luena, son dos agentes del lobby verde que tienen mucho interés personal en que esta aberración salga adelante. Personal, ¿eh? La ministra de Medio Ambiente de Alemania, junto con España, Francia y Luxemburgo, han dicho esto hay que votarlo rapidito, ¿eh? Esto que se vote hoy lunes. ¿Ve? Es muy sorprendente que el gobierno de España, dicen algunos, a mí no me sorprende, firme una petición de este tipo cuando se espera que, antes de asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea, mantenga una posición neutral. Pero es que, claro, a ver si alguno en Europa no sabe cómo es este gobierno. Porque después de producirse todo lo que acabo de contar aquí, esa votación empate a 44, por los pelos pasa, sigue adelante, publica en las redes sociales el Ministerio Español de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el Ministerio de Energía, pero se llama así, el de Teresa Rivera, publica lo siguiente. Leo textualmente. Victoria crucial para el futuro del medio ambiente. La ley de restauración de la naturaleza sobrevive a una ajustada votación en el Parlamento Europeo que pretendía tumbarla. En España lo celebramos. La agenda verde ganará al negacionismo. Al negacionismo, señores. Defender la agricultura y la ganadería es ser negacionista también. Es el negacionismo también, sí. Bueno, entonces, hombre, vamos a ver. Aquí todo lo que sea no inclinar la cabeza, bajarse los pantalones y aceptar los dogmas y las consignas es negacionismo, ¿eh? O sea que, pero claro, es bochornoso. Bochornoso, absolutamente, ¿no? Y al mismo tiempo que se produce todo esto, el viernes están debatiendo los ministros económicos de la Unión Europea cómo volver a las reglas fiscales, cómo empezar a realizar esa senda de ajustes y cómo empezar a reducir la deuda y el déficit público. Dicen, bueno, ¿es Alemania quien está impulsando esto? Bueno, Alemania ha dicho ya que ellos van a impulsar esa reducción en su propio país, primero dando ejemplo. Veremos si finalmente lo hacen con la recesión que tienen encima. Pero es que no están solos. El equipo de Alemania esta es la alineación. En la portería Alemania. En la defensa República Checa, Austria, Bulgaria y Dinamarca. En el centro del campo Croacia, Eslovenia, Lituania, Letonia. Y arriba, delanteros, Estonia y Luxemburgo. Este es el equipo que presenta Alemania. Estos son los equipos o los países que van a defender la propuesta alemana. Estos son los que serán conocidos en el futuro como los frugales. Nótese que Holanda no está ahí. Holanda no está ahí. ¿Por qué? Holanda tiene un problemón con la ministra de Nitrógeno y la locura de la Agenda 2030 en la que se han metido, que a ver cómo acaba Holanda. Francia, evidentemente, tampoco está. Bruno Le Maire, el ministro de Economía de Francia, el ministro de Finanzas, como se dice allí, del que hablamos la semana pasada, dice que esto no puede ser y que no se puede empezar a realizar ajustes. Está hablando de ajustar un 1% de la deuda representativa del 1% del PIB anual. España está en el 100, hay que bajarla al 60, pues ha dicho Christian Lindner, el ministro alemán. Bueno, con que vayan ustedes al ritmo que le estoy diciendo, en 40 años ustedes realizan el ajuste. ¿Está diciendo Alemania que tenemos que hacer un ajuste de 40 años? ¿Se imaginan? ¿Un ajuste de 40 años? No, harán un ajuste de 4 o 5 años y luego otra vez volverán a darle a la maquinita. Y luego harán otro ajuste de 4 o 5 años y luego volverán a darle a la maquinita para que no se note. Feijóo también, señores. Estaba ya esta mañana
diciendo que la reforma de las pensiones, que en todo caso lo que le diga el Banco de España y lo que le diga la AIREF, que él tiene Pues que qué bien. cumplirlo. Es maravilloso porque es la manera de que te hagan otros lo que Claro. tú quieres hacer, pero no es lo que la gente quiere hacer ni lo que deberías hacer. O sea, es fantástico. Es como aquello de no me deja mi madre. No me deja mi madre, no me deja mi madre. Y entonces yo recuerdo, en fin, el relato me lo contó además una persona que ha confesado que el 80% de la publicidad que reciben las radios, sobre poco más o menos, incluso más, es publicidad de la Agenda 2030. Muy bien. Y una vez contándome hazañas suyas de juventud, pues estaba en un país de Hispanoamérica con otros políticos y periodistas y estaban en un prostíbulo. Y entonces parece ser que en el prostíbulo, pues claro, se acercaban las señoras que trabajaban allí ofreciendo sus servicios y uno de los presentes, que era un periodista español, por lo visto estaba trasegando alcohol prácticamente a cubos, no tenía mucho interés en irse con las prostitutas, parece que estaba más interesado en la botella, y cuando se le acercaba sucesivamente a alguna prostituta le decían, no me deja mi madre. No me deja mi madre. Y entonces, bueno, pues echaba a la madre la culpa de... Bueno, pues eso es lo mismo que hace Feijóo con el sistema de las pensiones y otros, ¿no? Es que la AIREF, es que no sé qué, es que Bruselas, es que mire... Bueno, el caso es no solucionar nada. Bueno, en ese tipo de situaciones, a lo mejor al que no le dejan ir de verdad es el que dice, pero mamá, si es que les dejan a todos, ¿no? Que es la otra vertiente, ¿no? Les dejan a todos, por favor, déjame también ir a mí a ver las luces y a tomar una copita, porque no sé, no creo que fueran a otra cosa, ¿no? Ese es el Feijóo. Cuidado, señores, que es verdad que yo he criticado mucho personalmente a Feijóo, lo seguiré haciendo, porque no es un tipo que salga de la nada, es decir, ya hemos visto su gestión en Galicia, pero es que es independiente del tipo que se vaya a presentar ahí a las elecciones. Lo comentamos el otro día y lo vuelvo a repetir. Hay unos ajustes, hay unas reformas fiscales, fundamentalmente subida de impuestos, también bajo el paraguas de la Agenda Verde, que están ya pactados. Están ya pactados, pero por el Estado español, no por el gobierno español. Como el gobierno secuestra al Estado, claro. Porque si no hubiera un secuestro del Estado, pues a lo mejor habría una figura por encima que tendría que darle visto bueno. En este caso seguramente también la daría, ¿no? Pero es el gobierno hablando en nombre del Estado español. Y en un periodo de ajuste, si tú quieres salirte, imagínense, ¿no? Que el próximo gobierno, sea del color que sea, decidiera salirse de esta agenda. Lo digo porque mucha gente me hace esta pregunta muchas veces, ¿no? Y yo siempre he contestado, es imposible. Pero bueno, pongámonos en ese... Un gobierno que dice, venga, yo me salgo de la agenda. Y dice, bueno, pues ya me está usted devolviendo 140.000 millones de euros. Eso de entrada. Aparte de sufrir, pues el castigo de los mercados internacionales, fondos de inversión, toda la maquinaria, ¿no? Pero es que ni aunque te quieras salir un poquito, no, te tienes que devolver el dinero. Esa es la trampa del Next Generation EU. Desde el primer momento lo dijimos. Los fondos Next Generation es el fin de la soberanía fiscal de los estados, que ya estaba maltrecha, que ya estaba golpeada, que ya estaba puesta en tela de juicio, pero es el fin. Porque ya no es que tú te pases de déficit y te abran un procedimiento de déficit excesivo y te digan dónde tienes que ajustar, como hemos estado hasta ahora. No, es que te han dado dinero. Y ahora te dicen, no. Es que si tú te sales, me tienes que devolver ese dinero. Esa es la gran clave de todo esto. Entonces se avanza hacia un estado fiscal único. Porque monetario ya lo somos, porque ya nuestro Banco de España, en términos del euro, no pinta nada, es una sucursal del Banco Central Europeo. ¿Y sirve para qué? Pues para decir a los gobiernos lo que tienen que hacer en cada momento y lugar. Y eso es importante que lo entendamos, porque si no, el personal acudirá a las urnas con sus esperanzas, con sus historias, y luego siempre pasará algo. Luego que si la abuela fuma, luego que si Bruselas, luego que si Putin, que si la guerra de Taiwán, que si es que fíjense cómo está la inflación, etcétera, 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 ¿no? Hablando de inflación y hablando de Banco Central, fíjese. Lo hemos puesto aquí votando directamente para empujar la pelota. Rueda de prensa de Christine Lagarde tras la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Suben tipos de interés, lo contamos la semana pasada. Dice Christine Lagarde, seguiremos subiendo tipos porque aún no hemos llegado a nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino, Christine Lagarde? Muchos han interpretado, no, el destino es reducir la inflación.
Y dice, entonces, claro, subes tipos para rebajar la inflación. Todavía no sabemos el impacto que va a tener en las economías europeas el proceso de subida de tipos que se ha realizado hasta la fecha. La semana pasada lo explicábamos, ¿no? En el caso de la Reserva Federal, ese wait and see, ese pausar y esperar a ver. Esto es como un tsunami, ¿no? Se genera un terremoto, un maremoto en este caso, y entonces hay que esperar hasta que llega la ola a la playa. Sabes que va a llegar, pero no cuándo. Pues cuando tú subes tipo de interés, eso es lo que quieres. Quieres matar el máximo número de bañistas. Entonces tú no sabes cuándo va a llegar esa ola. Quieres generar destrucción económica. Ese es el objetivo. El destino es ese, la destrucción económica. Es una frase, esta mañana lo comentaba el economista Antonio Merino en un artículo en el diario lainformación.com, con el cual estoy bastante de acuerdo. Es muy poco apropiada porque deja entrever que sabe dónde es... deja entrever que realmente ella tiene muy claro cuál es el destino y que tiene una idea clara de la velocidad a la que hay que ir. Y en realidad, si su objetivo fuera bajar la inflación simplemente o reducir ese ritmo de incremento de precios, no podría tener esta idea clara. Por lo tanto, la idea clara es otra. Puede que no sepamos cuál es el destino, pero sí sabemos cuál es el mandato legal del Banco Central Europeo. En principio, tener una inflación del 2%. ¿Cómo llegamos a eso? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Bancos de inversión haciendo previsiones, bancos centrales haciendo previsiones. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. De hecho, las previsiones de inflación de los bancos centrales y de los bancos de inversión van revisándose al alza continuamente. Algunos apuntan al 2025, pero esto es el chamanismo monetario del que hablábamos la semana pasada. Hay otras consultoras que dicen que se podría llegar en 2024. Pero es el problema, si no sabes, tú sabes el destino que tienes, pero en realidad no sabes a cuánta distancia estás. Y como planteaba Antonio Merino en su artículo, si lo calculas y te equivocas, lo mismo ya estás llegando a tu destino, no lo has visto y te chocas con él o te pasas de largo. Porque, insisto, los efectos de la política monetaria sobre la inflación y en general sobre la actividad económica tienen un decalaje, tienen un plazo. Dependiendo del economista que leas o de las tesis que sostenga cada uno, puede ir, es una horquilla bastante amplia, puede ir desde los 6 o 7 meses hasta los 18 meses. Es una horquilla muy elevada, evidentemente, ¿no? Y muy inexacta, pero bueno, esto no es una ciencia exacta. En estos momentos ya vemos que la inversión se está hundiendo, que las empresas cada vez tienen menos efectivo y que les cuesta más refinanciarse precisamente por las subidas de tipos. Que hay incertidumbre sobre el nivel futuro de los tipos de interés, con lo cual también hay un efecto ahí de miedo, ¿no? Por lo tanto, por mucho que digamos que la velocidad que estamos llevando es adecuada, como dice Christine Lagarde, y que sabemos el destino, pues no sabemos si es apropiada esa velocidad, a no ser que tu destino no sea el que están diciendo y el destino real sea estamparse contra un árbol. Que yo lo que vengo sosteniendo desde el minuto 1, lo que pasa es que no lo pueden decir. Los tipos de interés ahora mismo ya están restringiendo la actividad, están frenando la actividad. Es que eso lo han dicho banqueros centrales. Algunos miembros del Consejo del Banco Central Europeo también lo han dicho. Dicen, oigan, que esta carretera está en muy malas condiciones, nosotros vamos muy rápido, nos vamos a pegar un porrazo. Y dice la que lleva el volante, Christine Lagarde, dice, no, yo no voy a pisar el freno. Sí, hombre, para pisar el freno. Pero ¿no veis quién me ha puesto aquí? ¿No sabéis que yo era ministra en Francia cuando le daban los maletines a Bernard Tapie? Y por lo cual fui condenada sin condena en un juicio. ¿No sabéis que yo fui directora gerente del Fondo Monetario Internacional cuando la crisis de 2008? Y ahora estoy aquí en el Banco Central Europeo. ¿Para qué creéis que me han puesto aquí? Pues para acelerar. Y dicen, no, si es que además cuando deje de acelerar no voy a frenar. Ya habrá algunos oyentes que pensarán, vale, fenomenal. ¿Y esto cómo nos afecta? Pues encarecimiento del crédito, por eso el Euribor sigue subiendo, hipoteca, restringiendo la actividad empresarial y por lo tanto presionando al mercado laboral, generando desempleo. Y aquí viene el otro elemento, que ya también apuntábamos la pasada semana. La culpa de la inflación, dice Lagarde, que la tenemos los trabajadores. ¿Qué es eso de ir pidiendo subidas de sueldo? Bueno, esto es como cuando estalló la crisis económica y la culpa la teníamos por haber gastado en demasía. Y el que no por encima de nuestras posibilidades era, ¿no? Exactamente, por encima de nuestras posibilidades. Era el término canónico, sí. A mí me hacía mucha gracia, ¿no? Con algún banquero, incluso en alguna junta de accionistas, bueno, en las cenas que se hacían después de la junta de accionistas, un día voy a contar un poco cómo funciona todo eso.
estaba yo ahí hablando con un consejero delegado ya en los postres. Yo me suelo esperar al postre, ¿no? Porque quien más, quien menos, pues se toma una copilla de vino. Y es el momento, ¿no? Y ya llega un momento dado que el hombre pues me dijo eso, ¿no? Que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y le digo, si hemos vivido por encima de nuestras posibilidades es porque alguien nos ha dado crédito para ir por encima de nuestras posibilidades. Y son ustedes los que nos han dado el crédito. Y en teoría su trabajo es dar crédito solo al que pueda pagarlo, es decir, al que no va a vivir por encima de sus posibilidades. Y el hombre pues seguía sintiendo, ¿no? Mientras tomaba otro trocito de tarta. Y decía, bueno, pues este me ha pillado, pero a lo mejor otro no me pilla, ¿no? Lo que dice Lagarde tras la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central es que va a seguir apretando la soga, la horca monetaria, porque hay mucha gente trabajando. ¿Esto qué es, hombre, tanta gente trabajando? Y además, pidiendo que le suban el sueldo por la inflación. No, esto no puede ser. Los llamados efectos de segunda ronda. Los banqueros centrales siempre hacen lo mismo. Le dan a la máquina, inundan el mercado de liquidez. El Banco Central es el director de la orquesta, los músicos son los bancos comerciales. Metámoslos a todos en un paquete, porque hay muchas veces que alguno pues, no se da cuenta de esto. Nos inundan de crédito barato. Generan inflación. Y cuando generan inflación, entonces sacan un mensaje y dicen, oiga, vamos a subir tipos de interés y además, por favor, no pidan ustedes subida de sueldo para equiparar su poder adquisitivo, porque entonces tenemos efectos de segunda ronda y la inflación sigue subiendo. ¿Pero qué me está diciendo usted? Viene el ladrón a tu casa y te dice, oye, mira, ¿me puedes dejar que me lleve esto? Porque es que fíjate, me lo tengo que llevar. Esto es delincuencia monetaria. Es delincuencia. Lo que pasa es que es legal, como decía nuestro amigo, ¿no? En el caso de los tomates. Pues estos son delincuentes. Dicen, bueno, es que de alguna manera nosotros tenemos que impulsar la economía. No, señor, ustedes no tienen que impulsar nada. Su trabajo se tendría que limitar, bueno, no tendrían que existir, pero si existes, tu trabajo se tiene que limitar a tener una política monetaria que no altere la economía o que la altere lo menos posible. Esto es imposible, evidentemente, porque en el momento en el que tomas una decisión, estás actuando. Pero ni fomentar el crecimiento, ni tomar medidas para luego fomentar decrecimiento. En el caso de la Reserva Federal es un poco distinto porque ellos tienen como mandato fomentar el crecimiento económico. Pero da igual, al final es eso. Si usted interviene el tipo de interés y lo manipula, pues puede equivocarse. Y siempre se equivoca en el mismo sentido. Entonces, como decíamos el jueves, la gran cuestión aquí es, en cuanto Alemania y Francia tengan problemas fiscales, cuando tengan Producto Interior Bruto cayendo, cuando entren en la recesión, Alemania está allá, pero cuando entren de una forma más cruda, a ver qué hace el Banco Central Europeo. Porque si frena, evidentemente, frenará, tendrá que desdecirse todo lo que ha dicho Lagarde, lo cual tampoco es un problema, porque Lagarde también dijo que no iba a subir los tipos de interés y los ha subido. No hay ningún banquero central en Europa que los haya subido tanto. Durante tan poco tiempo, además, porque se subieron más en la época de Trichet, pero no veníamos de tipos al cero. A no ser, y esta es la gran duda que tengo, don César, y que también quería traerla hoy aquí para compartirla con usted y con nuestros amigos. A no ser que los gobiernos de Alemania y de Francia estén dispuestos a aprobar unos ajustes de gasto de caballo al mismo tiempo que se producen tipos de interés y que monten la recesión de las recesiones. Que no es algo imposible. No es imposible. Lo que usted dice, lamentablemente, no es imposible. Porque como estos tipos ya no es que estén mirando a las urnas, estos están siguiendo la voz de su amo. Y estos están mirando hacia un futuro, claro, y a saber cuál va a ser. Necesitan caos para que luego haya orden. Necesitan gestionar una bomba que estalla en 2008 y que han provocado o han conseguido que no termine de estallar del todo. Esa burbuja del todo, esa burbuja de la deuda. Entonces, como ellos tienen claro que esa burbuja tiene que explotar, que esa gran crisis de las crisis se tiene que producir, no descartemos que adopten medidas para ello. Al mismo tiempo que nos dicen que hay que luchar contra la inflación, que hay que luchar contra la inflación, que hay que luchar contra la inflación. Yo me inclino más por pensar que habrá bajada del caballo, que habrá bajada del burro. Pero no descartemos la otra opción. Ese es el gran problema que tiene esto. No podemos saber lo que va a pasar porque depende de decisiones. De verdad que no se puede descartar la otra opción. No sería muy consolador pensar que la otra opción es imposible y que no se va a dar, pero es que de verdad que no se puede descartar.
Sobre todo si lo que quieres es luego lanzar una reforma monetaria, un reset monetario con divisas digitales, con una centralización de las decisiones por parte de las autoridades de Bruselas, con una sanidad global, con una justicia, entre comillas, entiéndanme, global, etcétera, etcétera, ¿eh? Cuidado porque para hacer todo eso tienes que destruir los países primero. Tienes que, sobre todo, hacerles creer a los ciudadanos que solo ellos, sus propios países, no van a ser capaces de sacarles de la crisis. Y entonces tienen que ir a mirar a una autoridad supranacional. Bueno, eso es exactamente lo mismo que sostenía Juan Pablo II y Benedicto XVI en una de sus encíclicas más importantes y mejor redactadas, y por supuesto el Papa Francisco. Los países por su cuenta no pueden hacer absolutamente nada y necesitan forzosamente someterse a una autoridad de carácter supranacional. Y para esto, eso es necesario que haya crisis que nos hagan ver que son globales. Crisis sanitarias, globales. Crisis financieras, globales. Crisis climáticas, globales. Porque si hay crisis global, necesitas una solución global. Esa es la idea fundamental. Y el problema es que está colando. Hay mucha gente que está de acuerdo con esto, ¿eh? Hombre, si se lo explicas como se lo explicamos nosotros, a lo mejor no. Pero hay mucha gente que está de acuerdo con esto y cuando se den cuenta seguramente sea ya demasiado tarde. Pero va a ser complicado que mucha gente se entere, porque si efectivamente es cierta esa afirmación de cierto director de programa de radio matutino en España, de que el 80% de la publicidad o más que recibe, y no solo él, sino todas las radios, es de la Agenda 2030, pues ya se puede usted imaginar que esperar que esos medios digan la verdad sobre esto, vamos, es esperar que llueva café en el campo. Sí, así es. Más cosas. Informe incendiario también de Bank of America, la ha liado Michael Hartnett, uno de los estrategas más famosos de Wall Street, estratega de Bank of America, que en una nota envía a sus clientes el pasado viernes. Estos son notas que se envían que envían pues, los estrategas a los clientes, a los grandes clientes que tienen, y luego pues siempre suelen aparecer en medios de comunicación, porque aunque no se hacen públicas por parte de la entidad, en este caso Bank of America, pues siempre van rulando por ahí, algunos periodistas nos pasan los informes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, hay un asentimiento ahora mismo, sobre todo después de la reunión de Powell del otro día, pero en general, ¿no? Porque la gente ya no cree a Powell y piensa en Estados Unidos que va a llegar un momento en el que en Estados Unidos va a haber que bajar tipos de interés para preparar las elecciones. Estuvimos hablando mucho de ello la semana pasada, no voy a insistir, ¿no? Esto ha hecho fundamentalmente que los principales indicadores de la bolsa en Nueva York, el S&P 500 haya subido bastante en los últimos tiempos, también el Nasdaq ha subido mucho, el Dow Jones también ha subido mucho, y entonces pues hay un sentimiento de euforia, ¿no? Mucha gente se pregunta ¿por qué sube la bolsa si la economía de Estados Unidos está parando? Porque nadie cree a Powell cuando dice que mantendrá altos los tipos de interés, porque precisamente como la economía de Estados Unidos está parando, saben que en algún momento la Reserva Federal bajará tipos de interés y la bajada de tipos de interés es la droga monetaria más barata, ¿eh? Que es un poco lo que explicamos el otro día con muchos detalles, ¿no? Y entonces dice Michael Hartnett, dice, nosotros no estamos convencidos de que estemos al comienzo de un nuevo mercado alcista. Creo que estamos en una situación similar a la sucedida en el año 2000 o en el 2008. Se producirá un gran repunte, big rally, dice él, antes de un gran colapso. Es decir, Bank of America estima que se va a producir un gran colapso, que va a haber un repunte bursátil de ya el último dólar y luego un gran colapso. Claro, en este contexto de fervor, como decía, de euforia bursátil, la nota enviada por el estratega jefe de Bank of America, pues ha generado un terremoto en todos los medios financieros de Estados Unidos. Este tipo no es un cualquiera, ha anticipado muchos movimientos de los mercados financieros en anteriores ocasiones, y dentro de ese informe se ha destacado sobre todo esto que he dicho, el colapso, que está bien desde un punto de vista periodístico. En realidad, bueno, pues es una apuesta que hace este hombre. Pero este hombre tiene conocimiento de lo que se cuece dentro de la Reserva Federal. Y hay un párrafo en el que habla o plantea que mientras espera ese gran colapso, dice, las acciones pueden seguir subiendo hasta que la Reserva Federal, abro comillas, reintroduzca el miedo, cierro comillas, al comunicar que los tipos de interés deberían irse en Estados Unidos al 6%. Ahora están en el 5%. ¿Es posible que veamos a Jerome Powell no subiendo los tipos de interés al 6%, sino apuntando a que harán falta más subida de tipos de interés
para alcanzar esa cifra del 6%, sería entonces cuando a su juicio se produciría el colapso bursátil y el aterrizaje forzoso de la economía de Estados Unidos. Esto es justo lo que estamos planteando en el caso del BCE. Estamos diciendo, oiga, si ustedes no dejan de gastar, les corto la mano. El problema que le veo yo a esta tesis es que hay elecciones en 2024. Y es muy difícil que la Reserva Federal en 2024 monte esto. Con lo cual, vamos a saber muy pronto si Hartnett lleva razón. Porque si después del verano vemos a Jerome Powell hablar de tasas al 6%, entonces sí que oficialmente podremos decir que ya no es que encendiera la mecha de la dinamita, como planteábamos la semana pasada, sino que directamente ha cogido él y ha explotado con un cinturón bomba la economía de Estados Unidos. Algunos pues, francamente, eso en año electoral, claro, en año electoral cuesta creerlo. Cuesta creerlo, a no ser que se hiciera en septiembre y que luego en enero se empezaran a bajar de forma agresiva tipos de interés. Ese es el entorno factible en una economía como Estados Unidos que se recupera en V y que igual que cae muy rápidamente, luego puede subir, sobre todo si hay bajada de tipos de interés, con lo cual se llegaría a las elecciones de 2024 con crédito barato. Esa es la teoría, pero luego en la práctica en los últimos años no se ha recuperado con tanta rapidez. Es verdad que se ha recuperado, o sea, es cierto, se ha recuperado antes que en Europa, pero verdaderamente lo que ha habido en los últimos tiempos no, o sea, eso que siempre ha sido verdad, es decir, pues es una recuperación en V rápida y tal. Yo no sé si en estos momentos se pueden permitir apostar en esa dirección, porque las últimas veces no ha sido tan rápido, ¿eh? En buena medida porque muchas decisiones económicas que se han adoptado siguiendo el criterio europeo y no el tradicional americano. Y esto es otra cosa importante. Así es. El virus de la progresía económica está insertado, ¿no?, dentro de la economía de Estados Unidos. Bueno, en esta legislatura está claro, en el caso de Trump no fue así. Pero es que a Trump no le ha tocado vivir una crisis económica importante. Yo veo a muchos analistas en Estados Unidos hablar ya de que estamos otra vez en 2008. Se está calentando un poco el asunto. Es verdad que con la subida de tipos tiene que acabar golpeando. De momento, la Reserva Federal no ha roto nada claramente. Es verdad que el sector inmobiliario está fastidiado, pero no está cayendo como ha caído en otras crisis. Es verdad que el mercado laboral está fastidiado también, o por lo menos que no se están creando tantos puestos de trabajo como antes, pero sigue estando relativamente fuerte. La crisis financiera está ahí detenida a la espera de ser otra vez sacada como si fuera un conejo de una chistera, porque esto no se ha solucionado. Y en la medida en que el sector inmobiliario comercial empiece ya a dar unas señales más importantes, veremos cómo hay bancos que van a tener muchos problemas. Y una vez que se empiezan a producir esa caída de las fichas del dominó, la Reserva Federal va a tener que actuar y va a tener que actuar bajando tipos. Eso es lo que piensa el mercado, eso es lo que piensan los grandes gurús. Se pueden equivocar, evidentemente, pero al final no es que ellos analicen la situación como podamos hacer nosotros, es que ellos tienen información porque están actuando y están tomando también decisiones en este respecto, ¿no? Veremos lo que sucede, pero realmente estamos a las puertas de una recesión y no sabemos cómo va a actuar la banca central, si empeorándola o dejando que estalle y luego bajando tipo de interés, ¿no? También es noticia en Estados Unidos Blinken, que por fin ha conseguido que le reciban los chinos. Ha llegado allí, no sé si la habrán invitado a cenar. Pero yo me imagino que sí, incluso es posible que le hayan ofrecido el cerdo lacado, pero que es un auténtico manjar, ¿eh? O sea, yo lo he comido en varias ciudades chinas. Usted lo ha probado allí. Yo lo he comido en varias ciudades de China y es un auténtico manjar y doy fe de ello, y es posible que a Blinken se le hayan ofrecido, pero en cualquiera de los casos con Blinken estaban para pocas tonterías, ¿eh? O sea, vamos a ver. Le han leído la cartilla, al menos públicamente así lo han indicado. Es decir, vamos a ver, la prensa occidental puede ocultar los hechos, no informar, etcétera, etcétera, pero es la prensa occidental y el resto del mundo se entera. Igual que, por ejemplo, la semana pasada en la reunión de San Petersburgo, Putin contó cosas tremendas, como enseñar el acuerdo al que había llegado con Ucrania y que después de llegar a un acuerdo con Ucrania y había una serie de países, incluido Turquía, que iban a ser valedores de la seguridad de Ucrania, etcétera, etcétera. Tal como había dicho el ex primer ministro israelí, Naftali Bennett era, ¿no? Exactamente. Y que se retiraron
retiraron los rusos las tropas de la cercanía de Kiev, no porque se vieran repelidos por los ucranianos, sino porque era una de las cosas que se había pactado y enseñó allí el contrato y todo lo demás. Bueno, pues los medios españoles no dicen ni pío. Ni pío, pero evidentemente, ni pío, no han dicho ni palabra, pero en todo el mundo firmado, ha quedado como un verdadero cerdo. Estaba firmado por Kiev, firmado. Totalmente. Y entonces, pues han quedado muy mal. Y cuando en un momento determinado, pues Putin dijo que Zelensky es una vergüenza para el pueblo judío y que él no piensa que ni sea judío porque defiende a los neonazis y todo lo demás, bueno, pues las furcias mediáticas esas que el 80% de su publicidad es la Agenda 2030 están calladas como ramonetas, pero en todo el mundo se sabe. Entonces, con esto pasa como con el viaje de Blinken a China. La sensación que se recoge hoy en medios que no sean los medios occidentales es que los chinos le han leído la cartilla a Blinken, sí. pero de una manera de decir y no hagas tonterías que te quedas sin merienda. O sea, pero además con una firmeza, una seguridad y una contundencia tremenda. Bueno, pues neguemos la realidad, ocultémosla, no contemos lo que ha pasado y luego, pues, cuando vengan las sorpresas, verás tú lo que nos vamos a reír todos. Sí, todos esos medios que en lugar de hablar de esto que acaba de exponer usted, que no lo habría podido explicar yo mejor, dicen, no, pero es que Gates es amigo de Xi Jinping. Entonces, claro, realmente Xi Jinping es el que está promoviendo la Agenda 2030. Bueno, y de esto sí hablan, esto ¿no? ya es mortal de necesidad. O sea, esto, vamos, sobre todo con lo que le dijo Xi Jinping a Gates, que yo me imagino que Gates tampoco se ha vuelto muy contento y supongo que al llegar a suelo americano se va inflado a comer hamburguesas, que es su comida preferida, según dice pero él. como se ha destacado mucho esa expresión de viejo amigo, sí. Pero es que se ha eludido el análisis, porque es que claro, hay que ir a la fuente, ¿no? Y cuando él habla, él no dice viejo amigo que sea Gates, dice que recibe al amigo americano. No está hablando de Gates como un amigo suyo, sino está hablando del amigo americano en contraposición con el viaje de Blinken que se iba a producir 3 días después. Y esto estaba diciendo, este puede ser amigo, pero el otro sí que no es amigo ni de broma. Es verdad que la Fundación Bill y Melinda Gates está en China, evidentemente, que lleva prácticamente 20 años trabajando en China, sobre todo en proyectos de eliminación de la pobreza y tal. Entonces, bueno, pues Xi Jinping pues le recibió igual que podría recibir a cualquier otro empresario, igual que recibió a Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, que lo visitó en marzo. Bueno, la visita de Tim Cook no está clara si se llegó a ver con Xi, porque el número 2 de Xi sí se vio con Tim Cook, pero no se ha querido decir. Elon Musk también estuvo allí. Jamie Dimon, de JP Morgan, también estuvo allí. Evidentemente no nos pueden decir que ahora Xi Jinping dirige JP Morgan, ¿verdad? Porque ya sería tremendo, ¿no? Ahora, si al final la conclusión que sacan algunos es que la Agenda 2030 la dirige Xi Jinping, resulta que tenemos los medios de comunicación llenos de marionetas de la dictadura comunista china, que esto me imagino que nos darán alguna explicación a los demás, ¿no? Yo lo he dicho en alguna ocasión, pero hoy lo vuelvo a decir ya para terminar, ¿no? Despegamos, ¿no? Mi visión sobre el papel, ¿no? De Rusia, China, Agenda 2030. Hicimos también algunos programas hablando de esto en el Gran Reseteo. En este momento Rusia se opone a la Agenda 2030 por 2 razones fundamentales. Uno, pues por la propia esencia de Rusia, ¿no? Lo que quiere es mantener su soberanía nacional y su papel en el mundo. Y luego por necesidad. Por necesidad, porque está siendo atacada continuamente por todo lo que tiene que ver con esta Agenda 2030. Y luego China utiliza la Agenda 2030 para defender su propia soberanía nacional. Y esta es la gran diferencia. Dice, bueno, como sabemos que la Agenda 2030 lo que lleva es una destrucción social, como lleva un decrecimiento económico, como lleva una reducción de la calidad de vida, si ustedes quieren hacerlo, yo soy el primero que les ayudo. A ver, ¿qué hace falta? ¿Qué quieren ustedes para impulsar esto? Yo voy a la reunión del COP, yo voy a la reunión del COP del clima. ¿Qué quiere usted? ¿Que vaya al Foro Económico Mundial? Pues allí me presento o voy por videollamada. ¿Queréis que hablemos de multilateralidad? Hablamos de multilateralidad, evidentemente, soy la fábrica del mundo, quiero venderos a todos. Y cuando estoy destruidos, pues a lo mejor entonces sí que doy un pasito hacia adelante. Y eso no tiene nada que ver con la Agenda 2030, eso tiene que ver con defender los intereses de tu propio país. Y esa es la gran diferencia, yo creo, con respecto al papel de China y al que pueda tener cualquier otro Estado. Esta es mi opinión personal, mucha gente me lo pregunta, pues yo aprovecho también para decirlo. César. A mí me parece muy verosímil lo que usted dice. Es decir, me parece que es absolutamente verosímil y además en el caso de China
China no es un país que tenga que someterse a ningún tipo de planificación extranjera, tiene su propio plan hegemónico, además muy bien trazado y muy sensato y mucho menos dogmático de lo que es la Agenda 2030, que ese es el problema, que la Agenda 2030 quiere imponer una nueva religión y China pues no está en esa historia, está en cuestiones más tangibles, ¿no? Y en ese sentido, pues evidentemente, bueno, pues sí, esto significa que al final se produce un desmoronamiento de determinados países. No les viene mal, no les viene mal. Y es que además, para sacar adelante esa Agenda 2030 se necesitan las tierras raras de los chinos. Esa Agenda 2030, como no se puede poner en marcha con el estado tecnológico que hay ahora, sobre todo en el ámbito energético, va a necesitar hidrocarburos. Es China la que ahora mismo tiene la alianza de hidrocarburos, no solo con Rusia, sino también con los países árabes, y lo que está haciendo es colocarse para esas necesidades, para cuando se le vayan rompiendo esas costuras al plan globalista, la Agenda 2030, que la Agenda 2030 evidentemente va a concluir en un fracaso. Es lo bueno y lo malo. Tenemos una buena y una mala noticia. La buena noticia es que esto va a ser un absoluto fracaso. Lo malo es que los que vamos a fracasar somos los que estamos dentro de ella, ¿no? Porque nos vamos a hundir con ese barco. Pero entonces llegará China y entonces dirá, bueno, pues ahora no es que vaya a ser multilateral esto, es que ahora ya ustedes me necesitan para vivir. Y entonces ahora sí que voy a imponer las reglas yo. Pero bueno, ya veremos finalmente si ese escenario se produce o no. Pero todos los movimientos van en ese sentido. Y China puede limitarse a ver los toros desde la barrera y a seguir vendiéndonos los productos que vayamos necesitando y a ir colocándose en el tablero para ese día después. Igual que nuestros gobernantes tienen una visión cortoplacista y lo que quieren es anticiparse al día antes, los chinos están pensando en el día después. Por eso siempre digo que son mucho más inteligentes que nosotros, básicamente. Con independencia del sistema político que puedan tener, del sistema económico, porque fuera de China también hay otros países que tienen un sistema económico. Bueno, de hecho, en Europa hay países que tienen un sistema económico muchísimo más intervencionista que el de China, lo hemos explicado muchas veces, sobre todo en el ámbito tecnológico, y eso pues es otro elefante en la habitación del que nadie quiere hablar, ¿no, César? Efectivamente, sí. Lo que pasa es que de pronto empieza a hacer y a mover la trompa y a dar trompazos y claro, te hace polvo, ¿no? O sea, es que acabas con tu televisión de 55 pulgadas, ¿no? Exactamente. Esa que compraste en los chinos, por otra parte. Sí, efectivamente. No, es así. No, es tremendo. Y, en fin, en esa situación estamos. Bueno, muchísimas gracias por todo, don Lorenzo. Nos vemos luego nos vemos en la historia luego, ¿no? Hoy tenemos historia. Nos vamos a encontrar en la historia de España hoy, que vamos a hablar de los jariyíes. Vamos a hablar de los jariyíes. Sí, que los mencioné y el otro día me adelanté un poquito, ¿no? Me adelanté un poquito. No, pero está muy bien y, en fin, vamos a hablar de esos jariyíes porque efectivamente son gente muy interesante. Y además es que, claro, se produce una situación importante y es que en última instancia, dentro de las grandes divisiones que se producen en el Islam, pues hay una división importante que es la de los jariyíes y eso acabó teniendo al final su repercusión en España. Y entonces son los menos conocidos de todas las ramas, los más conocidos son los chiitas y los sunitas, ¿no? Exactamente. Y luego están los exactamente, y entonces, pues bueno, vamos a tener que hablar de ellos, haremos una referencia a los jariyíes y en esta historia nos quedamos. Muy bien, don César, pues hasta dentro de un ratito. Hasta dentro de un ratito, un abrazo muy fuerte. Un abrazo.